Éxodo capítulo 20, versículo 13. Cuando la encuentre, diga amén. Se puede quedar sentado. La palabra lee de la siguiente manera. Es un versículo larguísimo de la palabra. Y dice, no matarás. No matarás. Vamos a ir al versículo 1 para dar un repasito de lo que ya hemos hablado. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras diciendo. Aquí encontramos a Dios hablando con el pueblo. Y Él le dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le está diciendo al pueblo, recuérdense que ustedes eran esclavos en Egipto y yo los liberté. Por lo tanto, yo quiero ser el Dios de ustedes. Y por lo tanto, no deben tener dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 1. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice, y hago misericordias a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuántos aquí aman al Señor y guardan sus mandamientos? Pero no tenemos de qué preocuparnos, porque Él hará misericordia con nosotros y con las generaciones, aleluya, siguientes. Verso número 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si usted se va a la internet, hay una guerra entre eruditos y entre exégetas en cuanto a la cuestión del nombre, que si es Jehová, que si es Yahweh, que si es Yahvé, que si es Yivé, que si es... Hay un montón de personas, aleluya, tratando de descifrar, ¿verdad?, el cuál es el nombre, aleluya, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios soberano. Nosotros aprendimos aquí unas semanas atrás que su nombre es ¿cuál? Su nombre es ¿cuál? Yahweh, con el nombre del Señor. Ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar, no hay ningún problema, con el nombre del Señor. Amén. Versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová, Yahweh, Dios, bendijo el día de reposo y lo santificó. La semana pasada hablamos de honrar a padre y a madre. ¿Por qué honramos a padre y a madre? Porque la palabra nos manda a hacerlo y nos da una promesa si lo hacemos. Nuestros días van a ser alargados en la tierra que Jehová, nuestro Dios, nos da. Y hoy nos toca el 6º mandamiento que dice, no matarás. La traducción al español nos roba, aleluya, en este pasaje, la realidad de lo que Dios está queriendo decir. Cuando usted escucha la palabra matar o no matarás, así en el español, inmediatamente pensamos en alguien que de una manera u otra le quitó la vida a otra persona. ¿Cierto o falso? No matarás, o sea, no puedes matar a nadie. Las definiciones son varias en cuanto a la cuestión, pero si vamos a entender la palabra de Dios, tenemos que irnos al idioma original. Y yo no quiero cansarles, y yo no quiero, ¿se puso la palabra fastidiar? No se puso fastidiarles con la cuestión del hebreo, pero es necesario que nosotros, para poder entender la palabra como está escrita en el nombre del Señor originalmente, debemos entender el idioma original. En todas las traducciones se pierde algo. Por ejemplo, Dani está interpretando, está traduciéndole a nuestra visita hoy. Es probable que en lo que yo hablo en español y Daniel lo traduce al inglés,
él no diga las mismas palabras que yo estoy diciendo. Él va a utilizar una forma sencilla para poder comunicarle al hermano lo que yo estoy diciendo. Porque yo sé que Dani no puede hablar tan rápido como yo hablo. ¿Verdad que no, Dani? No puede hablar tan rápido como yo hablo. Entonces, él tiene que utilizar la sabiduría que Dios le da para hacer el trabajo que está haciendo, para poner en unas palabras sencillas, ¿verdad?, y rápidas lo que yo estoy tratando de comunicarles a ustedes. En todas las traducciones se pierde algo. La palabra de Dios es infalible. Las versiones no son infalibles. Gracias por su entusiasmo. Se lo voy a repetir. La palabra de Dios es infalible. Las traducciones no lo son. ¿Ok? Y usted encuentra hoy 1000 versiones, la Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy, y hay un sinnúmero de traducciones de la Biblia que podemos utilizar. Todas están tratando de decirnos lo mismo, algunas en una forma más sencilla que otras, pero la intención es comunicar la verdad bíblica de una manera que la gente pueda entenderlo. La versión que la hermana Elvia utilizó el viernes a mí me gustó. No sé cuál es, tuve por preguntarle cuál es esa versión de la Biblia. ¿Cuál es? ¿La nueva qué? Nueva generación. Esa yo no la había escuchado, fíjese. Nueva generación. Y está muy clara, muy sencilla y muy fácil de entender. Amén. Pero cuando vamos al hebreo, la palabra que se usa en el hebreo, que es la lengua en la cual se escribió el Antiguo Testamento, en nombre del Señor, la lengua santa, la lengua sagrada, en nombre del Señor, encontramos que la palabra que debe estar ahí no es la palabra no matarás, es la palabra no asesinarás. Porque la palabra correcta es asesinato. Y matar y asesinato son dos cosas completamente diferentes. Vamos a verlo para que usted no diga el pastor se está inventando algo. ¿Ok? Usted sabe que hoy tenemos la bendición de tener la internet y tenemos un montón de recursos que podemos utilizar. ¿Ok? La reina, el diccionario de la Real Academia Española, que es la lengua que usted y yo proclamamos hablar. Amén. ¿Cuántos hablan español aquí? Padre, perdónanos por ser mentirosos. Usted no habla español. Usted habla castellano. Si usted quisiera hablar español, tenía que irse a España. ¿Ok? Entonces, nosotros no hablamos, pensamos que hablamos español, pero no hablamos español, hablamos castellano. ¿Ok? Pero el diccionario de la Real Academia Española da la siguiente definición, en nombre del Señor. Se considera asesinato cuando una persona causa la muerte de otra y lo lleva a cabo con alguno de los tres supuestos, ¿ok? O los tres juntos. Número uno de esos tres juntos o tres supuestos es la alevosía. ¿Qué es alevosía? Alevosía es realizar algo por traición o realizarlo cuando se sabe que la víctima no puede defenderse. ¿Ok? Ese es uno de los supuestos. El segundo es por ensañamiento. Ensañamiento. Y el ensañamiento es aumentando deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de la víctima. Número 3, concurrencia de precio. ¿Qué significa eso? Que el crimen, el asesinato se cometió o la muerte se cometió con la intención de recibir una remuneración, un pago económico o material. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ustedes que hablan español, ¿cuántos de ustedes había escuchado la palabra alevosía y sabía lo que significaba? ¿Cuántos de ustedes sabían lo que era ensañamiento y sabían lo que significaba? ¿Cuántos saben lo que era concurrencia de precios y sabían lo que significaba? Ninguno, ¿verdad? Porque no hablamos español, hablamos castellano. Pero la definición de asesinato es cuando alguien con alevosía, alguien por traición o alguien, gloria al nombre del Señor, mata a alguien sabiendo que la víctima no puede defenderse. Número 2, cuando esa persona le provoca un daño, un sufrimiento excesivo a su víctima. Y número 3, aleluya, cuando se le paga a alguien por cometer un crimen. En inglés se le llama un hitman, ¿ok?
o en español se le puede llamar un sicario. Un sicario. ¿Ok? Esas personas que matan a alguien intencionalmente, con una premeditación. Ellos planearon, ellos pensaron cómo lo iban a hacer y lo llevaron a cabo. Es premeditado. Ahí hay un asesinato. Y esa es la palabra que debería aparecer en la Biblia. En inglés yo no puedo pronunciar la palabra asesinato. Nunca he podido decirla y no voy ni a intentar decirlo. Porque ustedes se van a reír de mí, en nombre del Señor. Amén. Pero los que entienden el idioma saben de qué estoy hablando. Asesinar. Aleluya. Y mire, muchas veces usted ve películas, o usted ve reportajes, o usted ve, aleluya, un sinnúmero de programas en la televisión que tratan de descifrar este asunto. ¿Ok? Pero muchas veces se confunde asesinato con homicidio. Porque homicidio es la otra palabra, ¿ok?, que debemos en esta mañana definir. Y homicidio se define de la siguiente forma: cuando una persona causa la muerte a otra, pero en el crimen no se contempla ninguno de los tres supuestos. O sea, no hubo alevosía, no hubo ensañamiento y no hubo concurrencia de precio. ¿Ok? Entonces, el homicidio es cuando usted mata a alguien o alguien muere debido a un accidente, debido a una falta de seguridad. De mil maneras puede ocurrir una muerte, un asesinato o un homicidio. Y para que usted vea lo serio que es este asunto, en el nombre del Señor, yo quisiera que usted viera, en el estado de Tennessee tenemos lo que se llama la pena de muerte. ¿Usted sabe lo que es la pena de muerte? ¿Okay? La semana pasada, si no me equivoco, mataron a alguien. ¿Ok? La semana pasada creo que mataron a alguien. Y hay un reportaje en línea, ¿okay?, que habla acerca de esto, en el nombre del Señor. Y habla acerca de lo que en Tennessee se llevó a cabo. Porque aquí habla, en los Estados Unidos se categoriza el asesinato en primera clase, en segunda clase, en voluntario o en negligente. ¿Ok? Y hay diferentes penas para, aleluya, el tipo de asesinato que se cometió. Hace unos días mataron a un hombre en Tennessee porque este hombre, una familia, una noche los dejó cuidando a sus hijos. Oiga esto, lo dejó cuidando a sus hijos. Quiero buscarlo, yo tengo el reporte aquí. Lo dejaron cuidando a sus niños y los padres salieron. El hombre era amigo de la familia. Dejaron sus niños al cuidado de este individuo. Ellos salieron a lo que iban a hacer, si era una fiesta o qué iban a hacer ellos. Y dice aquí que el estado de Tennessee, situado en el sur de Estados Unidos, ha ejecutado este viernes a un reo por primera vez desde el 2009 al suministrar una inyección letal a Billy Ray Irick, que fue condenado a muerte por violar y asesinar a una niña de 7 años en el 1985. A Irick, de 59 años, lo declararon muerto a las 7:48 local en la institución de máxima seguridad de River Bend en Nashville, según notificó el Departamento de Corrección de Tennessee. Sus últimas palabras fueron: solo quiero decir que lo siento mucho, eso es todo. ¿Ok? Este hombre dice aquí que la de este viernes fue la primera ejecución en Tennessee, que el 2 de diciembre del 2009, hace casi 9 años, mató a Cecil C. Johnson Jr., y que también recibió una inyección letal. Este hombre, Eric, lo condenaron a muerte en el 86. Entonces, él ha pasado un sinnúmero de años en la cárcel porque asesinó a Paula K. Dyer. Él era amigo de los padres de Dyer. Él estaba cuidando de ella y de 4 de sus hermanitos el 15 de abril de 1985. Cuando Kenny Jeffers, el padre, regresó a la vivienda después de la medianoche, encontró a la pequeña Paula inconsciente y bañada en sangre. La autopsia determinó que murió de asfixia y que había sido brutalmente sodomizada. Eric había encerrado en una habitación al resto de los niños que escucharon la macabra muerte de su hermana. Los chicos intentaron salir y ayudarla, pero no pudieron porque la puerta tenía una barricada. Todavía tienen pesadillas, explicó la madre de los niños en una entrevista reciente con la cadena de televisión WIRTV.
Entonces, una persona como esta, ¿no cree usted que merece la muerte? Mucho creyente, mucho cristiano, cuando lee la Biblia y dice no matarás, no sabe diferenciar entre asesinato y homicidio. Y hay muchos creyentes que está, aleluya, en contra de la pena capital, está en contra de que, aleluya, se mate a una persona porque mató a otra. Pero esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico. En el capítulo 9, versículo 6, si no me equivoco, del libro de Génesis. Después del diluvio, Dios le dice a Noé, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículo 6. Usted no escucha esto predicado de muchas iglesias, de muchos altares. Porque hay una grande batalla, hay una grande lucha en cuanto a esta situación. No, es que estamos en la gracia y tenemos que, ¿verdad?, funcionar bajo ese pensamiento, bajo esa realidad. Pero Dios no está, aleluya, diciendo, aleluya, que no se debe matar, aleluya, al homicida. Está diciendo que se debe matar ¿a quién? Al que cometió el asesinato, al asesinador. ¿Está bien esa palabra, asesinador? El asesino, al asesino. Gracias, aprendí algo, ¿verdad? Al asesino, en el nombre del Señor. ¿Lo queremos corroborar? Váyase al capítulo 21 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 21. Déjeme buscar el versículo. El que hiere a alguno haciéndole así morir, ¿qué dice ahí? Él morirá. Entonces, este asunto es bíblico, no es algo que yo me estoy inventando. Es algo que está en la palabra del Señor, aleluya, y que tenemos que considerar porque, aleluya, muchas veces tomamos decisiones, tomamos posturas sin estar plenamente informados de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, no podemos irnos con la, aleluya, con el status quo. No podemos seguir la corriente. Nosotros tenemos que estar basados, nuestras decisiones, nuestras posturas, nuestros principios deben estar basados en la palabra de Dios. Usted se imagina a esta niña violada por un hombre mucho mayor que ella, en el nombre del Señor, y después asfixiada, asesinada, matada, sin resentimiento. Al final, lo siento, es todo. No muestra ningún tipo de remordimiento. La idea de Dios al dar esta orden era eliminar dentro del pueblo ese tipo de actitud. Porque yo le digo una cosa, usted se va al Medio Oriente hoy y usted se roba una papa, o usted se roba un carro, usted se roba algo. ¿Sabe qué le va a pasar cuando lo encuentren? Le van a cortar la mano. Porque allá todavía se funciona bajo la ley de ¿qué? Del talión, ojo por ojo y diente por diente. Allá a un violador lo matan. Allá los eliminan. Yo viví en Alemania 2 años y tuve la oportunidad de ir a un río a bautizar con la iglesia nuestra, allá en Alemania. Y la mayoría de las mujeres en el río estaban desnudas de aquí para arriba. Eso usted aquí no lo ve. Si usted lo ve aquí en Estados Unidos, eso es una locura. Pero en Alemania, si usted hace un estudio y busca, hay menos violaciones que en Estados Unidos. Porque la cultura provoca, aleluya, eso. Mire, en los Estados Unidos, aquí en la tierra en que usted y yo vivimos, hay más asesinatos anualmente que en el resto del mundo. En el estado de Texas, en el estado de California, son los más que tienen asesinatos anualmente, son estados mayormente grandes. Pero si no me equivoco en el estudio, y tengo un chart que no quiero perder tiempo buscándolo ahora, pero creo que Luisiana, basado en la población, el estado de Luisiana tenía el porcentaje más grande de asesinatos en la nación.
Y muchas veces le echamos la culpa a las armas. Y se forman leyes para prevenir que la gente tenga armas, que se defiendan, que se protejan. Pero no vemos la realidad que estamos viviendo. Porque este asunto de los mass shootings que se dan en Estados Unidos se ve muy raro en otros países del mundo. Es muy raro que se vea. Eso es una maldición americana. Eso es algo que nació aquí en Estados Unidos y se ha desarrollado y se ha desparramado por otros países del mundo. Y Estados Unidos es un país que cree en los derechos humanos y que protege al inocente, ¿verdad que sí? Damos gracias a Dios por eso. Pero dentro de nosotros, de nuestra nación, aleluya, hay un grupo. La mayor parte del tiempo se hizo un estudio, la mayor parte del tiempo las personas que cometen muertes en masa son hombres blancos de edad madura. Que mató aquí, aleluya, no sé cuándo fue, dónde fue el concierto, en Nevada. Mató 58 personas. En una noche, en un abrir y cerrar de ojos, 58 personas inocentes pasaron a la eternidad. Ellos no pensaban morir esa noche. Ellos fueron a disfrutar del concierto, de la vida loca que estaban viviendo. Pero no sabían que había alguien que estaba tratando con alevosía y con ensañamiento quitarle la vida a todos los que pudiera. Aquel que entró en la Florida, en el gay bar, y mató a todos los que mató. De igual manera, es una maldición que hay en esta nación y que tenemos que romperla. Y la iglesia tiene que orar, y la iglesia tiene que clamar, y la iglesia tiene que buscar la manera de ayudar, aleluya, a la gente en estas situaciones. En las iglesias, ya están entrando en las iglesias a asesinar gente, a matar gente. Las iglesias tenemos que estar buscando formas ¿para qué? Para defendernos, para protegernos. Y la gente dirá, pastor, pero es que Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros, pero si tengo un 357 lo puedo sacar y defenderme. O una 45, o lo que, el arma que sea, en el nombre del Señor. No podemos ser tontos, necios y no defendernos. ¿Acaso si usted sabe que van a robar su casa, usted no va a estar esperando al ladrón? Yo le estoy esperando. Pues llamo a la policía primero, le digo, escuché que vienen a asaltarme. Esté pendiente porque cuando entra a mi casa me lo voy a comer a palos. Me doy a entender, lo estoy diciendo de esa manera para que usted me entienda. ¿Ok? Tenemos que defendernos, tenemos que ser sabios. Y la mejor manera en la que podemos defendernos es informarnos qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Mire, hay en la palabra, en nombre del Señor, algo que Dios estableció. Algo que Dios estableció. Porque Dios es Dios. Y Él es el creador del ser humano. Y Él sabe cómo el hombre funciona, cómo el hombre piensa. Entonces, Dios, sabiendo que los hombres iban a hacer cierto tipo de actos, Él preparó a través de la ley, a través de sus siervos, Él preparó una manera para salvar, para salvar al inocente y castigar al culpable. Eso se llama justicia. Y se estableció en Israel lo que se conoce como las ciudades de refugio. Y para entender la diferencia entre asesinato y homicidio, no hay mejor información que esta que está en la palabra acerca de las ciudades de refugio. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 4. Voy a tratar, aleluya, lo más que pueda de compactar esta información y usted después la puede leer. Si está tomando nota, puede después leerla en su casa, en el nombre del Señor, para que con tiempo usted pueda digerir. Gracias. Usted pueda digerir lo que está escrito ahí en la palabra. Deuteronomio sabemos que es la segunda ley, la segunda vez que se repitió, aleluya, los 10 mandamientos o la ley. Y en el capítulo 4, versículo 41 al versículo 43, Dios le dice a Moisés, aleluya, que haga algo y Moisés obedece.
Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán, al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención. En la traducción ahí la palabra está correcta, es homicida. Porque lo mató sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad, para los gaditas, y Golán en Basán, para los de Manasés o Manasés. Moisés está estableciendo ciudades para que donde la persona que cometió un homicidio, y homicidio es matar a alguien sin intención, sin alevosía, sin ensañamiento y sin concurrencia de precio. Inocentemente lo mató. Esta persona puede huir a una de estas ciudades. Váyase conmigo al capítulo 19, versículo 3 del mismo libro de Deuteronomio. Porque aquí se expande un poquito más la información. Deuteronomio capítulo 19, versículo 1. Lee de la siguiente manera: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra de Jehová tu Dios te da, para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te da en herencia, en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Ahora, mire lo que me dice aquí la palabra, que los caminos para esas ciudades debían estar ¿qué? Limpios. No podía haber obstáculos en el camino que llevaba a una ciudad de refugio. ¿Por qué no podía haber obstáculos? ¿Por qué no podía haber pasto? ¿Por qué no podía haber árboles tirados en el camino? ¿Por qué no podían haber huecos, hoyos tirados en el camino? Para que cuando esa persona huyera, porque la persona tenía que huir cuando cometiera el accidente, el homicidio por accidente, tenía que huir. Y no podía haber nada que estorbara el que este hombre o esta mujer llegase a esta ciudad de refugio. Es importante eso, porque se podía usar la maña y ser tramposo y tirar toda la basura en el camino que llevaba a la ciudad de refugio. ¿Para qué? Para estorbarle el paso a la persona que iba huyendo, para que el que venía detrás de él, buscándolo para juzgarlo, lo agarrara. Y la intención es salvarle la vida al homicida. Y usted dirá: pastor, pero eso no cabe en el sistema de justicia. En el sistema de justicia del hombre no, pero en el sistema de justicia sí. Sigue diciendo: y este es el caso del homicida, que huirá allí y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Dando un ejemplo de un homicidio, presta atención. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a las ciudades y vivirá. Entonces, digamos que el hermano Isaías y tu empleado, ¿cómo se llama tu empleado? El hermano Pablo están trabajando y les tocó cortar un árbol. Y están, ¿verdad?, cortando el árbol, pero pues hoy no se usan hachas. Hoy tenemos ¿qué? Motosierras. ¿Y en inglés cómo se dice? Chainsaw. El hermano Isaías está cortando el árbol con el chainsaw, y lo que pasa muchas veces es que se traba la cadena. ¿Verdad que sí? La cadena se traba y uno tiende a alarla, y yo sé de eso porque yo me corté aquí, allá en el Templo del Sur trabajando, yo me corté aquí, con una cadena de esas, una máquina de esas. Porque se trabó la cadena y yo la jalé y no saqué
la piernita. Y me cortó por poco, pierdo la pierna. ¿Ok? Entonces, el hermano Isaías, el pastor Isaías, saca la máquina y cuando da vuelta, no midió. Y el hermano Pablo, esto es un ejemplo, ¿sabes? Y el hermano Pablo estaba detrás de él y le pegó por el cuello con la motosierra. Y la sangre comenzó a brotar, y la sangre comenzó a salir. Y el hermano Isaías se paniqueó, se asustó, no sé qué hacer. El hombre no sé primeros auxilios, no tengo aquí señal para llamar a nadie. Mejor, patita, ¿para qué te quiero? Vámonos. Y huyó a una ciudad de refugio. Digamos que Greenbrier, una ciudad de refugio. ¿Ah? El camino para Greenbrier debe estar libre, limpio, para que el hermano Isaías, el pastor Isaías, pueda correr sin problema. Y el próximo versículo dice: no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. ¿Usted entiende lo que está diciendo? Que por el accidente el pastor Isaías sale corriendo, huyendo, porque él sabe que cuando encuentren el cuerpo del hermano Pablo, la gente va a comenzar a investigar. Y hoy, mire, hoy está Facebook, hoy está YouTube, hoy está Twitter, hoy está Instagram, y la gente todo el tiempo están en el teléfono. ¿Dónde está el mío? Allá está atrás. Estoy en el teléfono. Usted lo ve grabando y todo el tiempo manejando y grabando, manejando y viendo videos, manejando y haciendo aquí y haciendo allá. En el trabajo voy a mostrarle a la gente lo que estoy haciendo. En la hora del almuerzo, tirándole una foto a los tacos que se comió. ¿Qué nos importa a nosotros que usted come, hombre? Este es problema suyo, ¿verdad? Que le cambié el pañal al niño, que se hizo popó. ¿Qué nos interesa eso a nosotros? Pero hay gente que lo que le gusta es que le hagan ¿qué? Like. So and so like that picture. So and so like that photo. So and so. Olvídese de eso, hombre. Y de esa manera se puede ¿qué? Se puede uno comunicar y no puede contactarse con personas. Y le dijeron al hermano del hermano Pablo, no, pero es que él estaba trabajando con el pastor Isaías. ¿Y dónde está el pastor Isaías? ¿Y quién tiene el número de teléfono del pastor Isaías? Y alguien avisa al pastor Isaías y alguien dice, yo vi el humo que dejó cuando salió corriendo. ¿Y en qué dirección se fue? Bueno, tomó la ruta hacia Greenbrier, porque en Greenbrier es una ciudad de refugio. Y el vengador de la sangre iba a correr detrás del asesino o del homicida para tratar de vengarse. Es vengador de la sangre. ¿Quién es este vengador de la sangre? Cuando usted busca la palabra vengador en el hebreo, encuentra que es la persona más cercana, el familiar más cercano. En inglés, el next of kin. ¿Se dice? You don't know. Next of kin. El familiar más cercano. Ese tenía la responsabilidad de ¿qué? De vengarse. Y si el next of kin, el vengador de la sangre, corría más rápido y el camino era largo, podía alcanzar al pastor Isaías en el camino y matarlo. Aunque él era ¿qué? Aunque él era inocente. Por eso el camino debía estar limpio. Y por eso el homicida tenía que estar en buena forma para correr. Para que no le agarrara el vengador de la sangre. Porque si el vengador de la sangre lo alcanzaba, lo mataba, no iba a ser condenado. No había ley que declarara que él estaba asesinando a esa persona, porque se convertía en el responsable de defender, aleluya, la muerte, el asesinato o el homicidio de su familiar. Esto es un asunto que en la Biblia se habla mucho. Si usted sabe la historia de Ruth, ¿ya que sí? Usted puede entender eso de redimir, es lo mismo. Solo, aleluya, uno de los familiares más cercanos podía redimir, podía comprar de vuelta a alguien que se había vendido como esclavo, podía comprar propiedad de alguien que había muerto, se podía casar con la viuda. Eso es todo parte de la ley. Y si el vengador de la sangre corría más rápido, lo alcanzaba, lo podía matar.
Pero en este caso, la persona era inocente. Verso 7 dice, por tanto, yo te mando diciendo, separarás 3 ciudades. Era una orden divina. Dios es justo, hermanos. Dios es un Dios justo. Amén. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, oiga esto, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Imagínense, habían 3 ciudades, pero si Israel conquistaba más terreno de lo que Dios le había prometido, deberían añadir 3 ciudades más. Porque mientras más población hay, más crímenes hay. Cuando yo salí de Clarksville, aleluya, en el tiempo que Dios nos sacó a nosotros de Clarksville, Clarksville estaba creciendo de una forma terrible. Allá lo que habían eran campos de maíz por todos lados. Hoy usted va a lo que son casas por todos lados. Casas, esa Tiny Town, que era la carretera que yo transitaba mucho para venir para acá. La Tiny Town era todo campo de maíz. Allí lo que había era una iglesia bautista que estaba casi llegar allá a la Trenton Road. Casi llegando a la Trenton Road, una iglesia bautista. No había nada más en ninguno de los dos lados. Hoy usted va, ahí hay complejos de negocios por todos lados. La iglesia ya casi ni se ve porque los demás negocios la tienen casi opacada. Casas por todos lados. Y yo escuché que decían que en las ciudades que crecen mucho, 1 de cada 10 personas que se mueven a esa ciudad, 1 de cada 10, el diezmo de cada 10 personas es un criminal. De cada 100 personas, 10 son criminales. De cada 1000 personas, 100 son criminales. Démosle gracias a Dios que Springfield no ha crecido mucho, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios, sabiendo que el pueblo se iba a mover, se iba a expandir, le dijo, cuando se expandan, añadan 3 ciudades más. Entonces no eran 3, ahora son 6 ciudades. Porque sabía que con la expansión y con el crecimiento iban a haber más homicidios, iban a haber más accidentes, iban a ocurrir más cosas, y él estaba previniendo, aleluya, que estas cosas ocurrieran. Versículo 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Dios estaba protegiendo la tierra, o protegiendo, aleluya, su heredad. Versículo 11. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare con alevosía y se levantare contra él con ensañamiento y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Hello. ¿No hay justicia en esto? Seguro que sí. O sea, que si hay alguien que asesinó a alguien, porque tenía un problema con él, porque no se llevaba, porque no le gustaba el carro que manejaba. El otro día, un muchacho amigo de nuestra familia tuvo un accidente y él tenía un carrito, un Genesis, que hacía un poquito de ruido. Nosotros los latinos nos gusta hacer ruido con nuestros carros, ¿verdad? Ah, no, aquí a usted no le gusta hacer ruido con los carros. Estos son americanos todos. Ok, este muchacho tenía un carrito deportivo que hacía un buen ruido y al muchacho joven le gusta. ¿Verdad? A mi nieto le encanta ese bochinche, al chiquito. Así que yo lo entretengo haciéndole ruido. Óigame, y este joven salió de su trabajo, iba para casa de mi hija Emily y tuvo un accidente en el camino. Le pegó un árbol ahí cerca de la funeraria de Robertson County Funeral Home. Y pues usted, como usted todo sabe, aquí todo se sabe, en Smoky Barnes. ¿Cuántos aquí ven Smoky Barnes? Las noticias del condado. Yo sé que ustedes la ven, yo sé. No es pecado, entérese, infórmese. Eso está bien, infórmese. Y en Smoky Barnes pusieron el accidente. Pero alguien hizo un comentario en Facebook y mi hija me lo enseñó. ¿Ok? Y aquí en los Estados Unidos, una persona que tiene un carrito más o menos ahí, como lo que eso que nos gustan a nosotros los hispanos,
está lleno de corrosión, pero le puso 4 llantas nuevas y gastó $1,000, $2,000 en unos rines, que los rines valen más que el carro. ¿No ha visto usted eso? Y le ponen un buen radio y le ponen bocinas que cuando lo encienden parece que están pegándole la lata. Aquí le llaman risers. Arroceros, se puede traducir, arroceros. Y alguien, un vecino de este muchacho, puso el comentario en Facebook, mi hija me lo enseñó, diciendo, sí, yo creo que ese es mi vecinito, yo odio a ese riser. ¿Qué nos importaba a nosotros eso? No nos interesaba. La preocupación nuestra era que él estuviese bien. Pero este no. Quería que le pasara algo porque él lo odiaba. Es la diferencia, ¿verdad?, entre alguien que tiene un mal deseo en contra de alguien y otra persona que aprecia a la persona. Es lo que está ocurriendo aquí. La persona que mató premeditadamente, que cometió un asesinato y corre a la ciudad de refugio, los ancianos de la ciudad lo van a investigar. Aquí no, mijo. Porque tú lo que hiciste premeditadamente. ¿Ok? Tú lo hiciste porque odiabas a fulano. Te vamos a entregar ¿a quién? Al vengador de la sangre. Al familiar más cercano, al next of kin, para que aleluya, hiciera justicia, aleluya, en contra de aquel que mató a su familiar. El 13 dice, no le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Se quiere ir conmigo? Vamos a seguir hablando de esto. Váyase conmigo Josué capítulo 20. Porque esto se sigue expandiendo. La información sigue saliendo. Josué capítulo 20. Ya están allá. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matase a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, y aquí está la forma en que se va a hacer el asunto. No es que yo voy a correr y me voy a meter en la ciudad, no. Hay un protocolo, hay un orden, hay una forma de hacer las cosas, ¿ok? Y aquí está establecido. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, oiga, se presentará a la puerta de la ciudad. Entonces van a ser ciudades amuralladas. Tiene que haber seguridad. ¿Ok? Ciudades amuralladas. Y van a tener una puerta de entrada y una puerta de salida. Y dice, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. O sea, que el pastor Isaías, cuando llegase a Greenbrier, y tocase la puerta o llamase para que los ancianos de la ciudad viniesen, él le va a explicar qué fue lo que pasó. Y al explicarle él la situación, dice la Biblia aquí, que ellos recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. O sea, la persona va a vivir permanentemente en esa ciudad. Dice el versículo 5. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Desde cuando ven el familiar más cercano, va a decir, el pastor Isaías mató a mi primo, mató a mi hermano, yo lo quiero ahorita, aquí afuera, lo va a hacer pedazos. Él tiene que pagar por lo que hizo. Pero los ancianos de la ciudad, después de haber escuchado lo que él les dijo, dicen, no, nosotros lo podemos entregar. Él está refugiado aquí, él habita entre nosotros, él es de los nuestros, él está protegido. Tienes que ir, no puedes hacer nada. Pero dice aquí que quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Entonces, el hombre no se va a quedar en la ciudad impune, como que todo está bien y no hay nada más. No. Va a haber un juicio. A él se le va a llevar delante de la congregación para que la congregación escuche lo que él tiene que decir
y se determine, aleluya, si se queda o no se queda. Sigue diciendo, va a quedarse ahí hasta que se le haga juicio y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Si el pastor Isaías mató a alguien y el sumo sacerdote era joven, ay, ay, ay. Porque tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta que se le hiciera juicio o hasta que el sumo sacerdote muriese. Y se le hicieron juicio y lo encontraron inocente, ¿ok? Podía quedarse en la ciudad hasta que el sumo sacerdote expirara y muriera. Imagínense, por eso digo, si era muy joven, el sumo sacerdote podía estar ahí el resto de su vida sin salir de ella. Ahora sigue diciendo, podía regresar a su casa después de que muriera el sumo sacerdote, a su ciudad de donde él huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquem en el monte de Efraín, y a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, en el oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Esas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiesen a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciere delante de la congregación. Hago una salvedad. Aparentemente, una vez se consideraba inocente, podía regresar. Si lo conseguían culpable, tenía que quedarse en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Todo esto proviene del mandamiento número 6, que la palabra dice, no cometerás asesinato. Es interesante ver, aleluya, que Dios estaba proveyendo para su pueblo una vía de escape para que hubiese una justicia y la justicia fuese recta. No hubiese una justicia torcida como muchos de nuestros pueblos las hay hoy. Que el que tiene dinero, y puede comprar la justicia, tiene libre acceso a cualquier cosa. ¿Cuántos muchachos de familias pobres han cometido un accidente, han cometido una infracción y han pasado un buen tiempo en la cárcel? Pero el hijo de una persona rica, de una persona pudiente, comete el mismo crimen y en cuestión de días está fuera de la cárcel. Es más, si fue a la cárcel, porque en algunos casos ni a la cárcel va. Porque en nuestros países se compra al policía. ¿Verdad que sí? Se compra el policía, se compra el abogado, se compra el fiscal, hasta el juez se compra. Hay quienes pueden comprar hasta la corte. Porque tienen dinero y pueden mover en su beneficio, aleluya, la justicia. Pero Dios es un Dios justo. Y por eso establece, en el nombre del Señor, este formato. Por eso establece esta forma, aleluya, de hacer las cosas. Porque Dios es un Dios bueno, aleluya. Mire, si usted mira en este asunto de la ciudad de refugio, podemos ver y podemos compararlo, en el nombre del Señor, con lo que era antes el Seol, o el Sheol, en el nombre del Señor, donde iban las almas de las personas que morían antes de la muerte de Cristo. ¿Oyó? Porque antes de la muerte de Cristo, todos los hombres que morían iban a la sepultura, iban al Seol. Y usted sabe que eso está compuesto del seno de Abraham, está compuesto del lado de tormento y está compuesto del abismo. Las personas que creyeron en Dios, las personas que eran justas, iban ¿a dónde? Al seno de Abraham. Los que eran injustos iban al lugar de tormento. La historia de Lázaro y el rico. Dice que había un mendigo, o mendigo, como usted lo diga, lleno de llagas, que estaba tirado a la puerta de un hombre rico que hacía banquete con esplendidez. Y él deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice la palabra que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham.
Y murió también el rico. Y dice la palabra que abrió los ojos. ¿Estando dónde? Estando en tormento. Nosotros tenemos a alguien que está detrás de nosotros buscando la manera de matarnos. Seamos justos o seamos injustos, seamos inocentes o seamos culpables. Hay un vengador que quiere matarnos. Amigo que me está escuchando a través de la internet, aquellos que están aquí que no conocen al Señor, hay un vengador que quiere matarte, que quiere destruirte, no te quiere dejar llegar a la ciudad de refugio. Te va a estorbar el camino, pero ¿sabes qué dice la palabra? Que Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ese camino está abierto para que tú puedas llegar a tu refugio, para que puedas llegar a tu reposo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Eso lo dice la Biblia. ¿Sabe qué pasó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? En el capítulo 27 del libro de Aleluya Mateo, la palabra dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y las tumbas fueron abiertas. Y justos, dice la palabra que justos resucitaron. Aleluya, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote estaba muriendo y aquellos que estaban refugiados en el seno de Abraham por ser justos, se les dio el escape para que pudieran salir en el nombre del Señor. Llegó el tiempo de su redención. Capítulo 4 del libro de Efesios dice que Él llevó cautiva la cautividad. Capítulo 61 del libro de, aleluya, de Isaías. Isaías capítulo 61. Versículo 1 y 2. La Biblia dice que Satanás no le abre la cárcel a sus prisioneros. ¿Oyó? Isaías capítulo 61. Satanás no le abre la prisión o la cárcel a sus prisioneros. Pero nuestro Cristo al morir en la cruz del Calvario, aleluya, le dio acceso a aquellos que estaban encerrados allá, aleluya, en el seno de Abraham, que estaban encerrados allá en las profundidades del nombre del Señor, para que pudiesen salir a la libertad. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Él vino a publicar libertad a los que estaban cautivos. Ahora, sabemos que usted y yo no vivimos en el Antiguo Testamento, no vivimos en el nombre del Señor, aleluya, bajo la ley. No vivimos bajo los principios, ¿verdad?, que la palabra estamos hablando en esta mañana, en el nombre del Señor. Usted y yo vivimos en la gracia. Y damos gracias a Dios por su gracia. Amén. Y ahora el Señor, aleluya, dice otras cosas para nosotros. Porque antes, aleluya, había que matar a alguien, inocentemente o con alevosía, ¿verdad?, para buscar un juicio. La palabra hoy nos dice a nosotros, en el nombre del Señor, en el capítulo 5 del libro, aleluya, de Mateo, versículo 21 en adelante. Jesús hablando en su gran sermón del monte. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás asesinato. Y si usted quiere cambiarlo en su vida, puede cambiarlo, ¿sabe? Para que recuerde. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, lo que Jesús está diciendo es, pero yo le hago un update al software. Es lo que está diciendo el Señor. Pero yo aclaro lo que dice la ley. Pero yo os digo que cualquiera, oiga esto, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, 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 diga, ay, ay, ay. Porque ahora sí se puso la cosa dura. Porque cuando usted no ama a su hermano, cuando usted, aleluya, desprecia a su hermano, cuando usted habla de esa manera en contra de su hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? En el capítulo 3 y versículo 15 del libro de Primera de Juan. Vamos allá. Porque yo quiero que quede claro esto entre nosotros. Amén. Que nosotros como creyentes, que nosotros como hermanos, tenemos que amarnos. Oiga, ese amén estuvo bien flojo. Se lo voy a decir en inglés. Nosotros como hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, como gente lavada con la sangre, como gente que han sido redimidos, tenemos que amarnos. Mire, yo pudiera mencionar gente con los que yo no me llevo aquí. No, son mentiras, son bromas. Gracias a Dios. Hay personas dentro de la congregación que tienen una espinita en contra de otra. Y usted sabe que hoy para ganarse un enemigo, lo único que usted tiene que hacer es borrarlo de Facebook, bloquearlo. Usted lo bloqueó de Facebook y olvídese, se formó la linda. La tercera guerra mundial se armó. La gente se ofende. Mira, yo estuve un tiempo arreglando el grupo de WhatsApp de la iglesia, los que tengo, y empecé a sacar gente de uno y a ponerle en otro. Y la gente, algunos se me molestaron. Y yo le dije, hermano, ¿pero por qué no me responde el mensaje? Es que usted me bloqueó, pastor. Y Señor amado, le tuve que mandar un mensajito explicando, ¿verdad?, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero todo está bien, no hay ningún problema. Pero muchas veces hay entre nosotros enemistades, problemas, que si el niño me rayó el carro en el parqueadero, que si el niño le pegó a mi niño en la iglesia, que si esto, que si lo otro, que si que el pastor no me saludó, que si los copastores no saludan, que si se piensan que son la última Coca-Cola en el desierto, que si para aquí, que si para allá. Y la gente se molesta. Y algunos llegan hasta a odiar a las personas. Claro, se cree que es mejor que nosotros, porque tiene un poquito más o porque tiene un poquito menos, que es cierto que si lo otro. Y hay gente que todos los odian a ellos. Él y ella son la oveja negra de la familia. Porque en todas las familias hay una oveja negra, ¿verdad que sí? En la mía no es. Eso es una mentira. No en todas las familias hay una oveja negra. Pero pudiese que hubiese una raíz de amargura que se arraigue en nuestro corazón y provoque en nosotros el deseo de hacer el mal a alguien. O tal vez hay alguien que a usted le hirió en el pasado. Hay alguien que a usted le hizo mal en su vida de pecado. Algún familiar que lo ofendió, que lo hirió, lo lastimó. Y usted trae todavía esa espinita clavada ahí. Y no quiere, you don't want to let go. No quiere soltarlo. Como dice la canción de Frozen, let it go, ¿cómo es? ¿Ok? Tenemos que aprender a soltarlo. Tenemos que aprender a perdonar. Porque mire lo que dice la palabra. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna o permanente en él. La palabra homicida ahí es incorrecta. Es asesino. ¿Oyó? El que aborrece a su hermano es un asesino. O sea que con alevosía, que con ensañamiento, y yo espero que no haya un pago de por medio, odia a su hermano, odia a su hermana. Mire cómo Dios, cómo el Padre eleva esta situación ahora en la gracia. Solamente con el hecho de yo aborrecerlo, de yo no amarlo, de yo despreciarlo, me ponen en la categoría de aquel en el Antiguo Testamento que era un asesino y que merecía ¿qué? Merecía la muerte. Usted no merece la muerte así. Hello.
Tenemos que buscar la manera de amarnos a nosotros mismos. Ese mismo capítulo 3 de Primera de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 1 del capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como el justo. El que practica el pecado es del diablo. Ay, ay, diga, ay, pastor, eso duele. Hello, sea obediente, diga, ay pastor, eso duele. Lo dijeron como una voz bien bajita, ay pastor, eso duele. Gloria a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es como yo puedo decir que amo a Dios, que soy de Dios, pero todo el tiempo estoy quejándome de la hermana Laura, quejándome de la hermana Herminia, creando problemas, creando situaciones, creando trifulcas, creando encuentros y situaciones. Dice la palabra aquí, que el que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cantamos, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cántalo conmigo, el amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, es tan alto que no puedo estar. Ayúdeme por favor, que todos lo estamos grabando. Tan bajo que no puedo estar, tan ancho que no puedo estar. Grande es el amor de Dios. Pero mi amor es chiquito hacia mi hermano, porque yo no tolero al hermano. Me cae pesada esa hermana. Y es un marido que ni se diga. Tenemos que amarnos los unos a los otros. El verdadero creyente busca el amor entre sus hermanos. No busca la desunión entre sus hermanos. Qué triste es iglesias que se dividen, iglesias que están todo el tiempo, gente peleándose, gente que salen en la iglesia, alaban al Señor, adoran al Señor, se gozan. Parece que están allá en otro sitio, ¿verdad? Pero salen de la iglesia y se van a la peluquería, salen de la iglesia y se van a su trabajo, salen de la iglesia y se van a hablar con otros en contra del pastor, en contra de los líderes de la iglesia, en contra de los hermanos. Y los ponen por tierra. ¿Por qué? Porque aborrecen a su hermano. Y el que aborrece a su hermano es homicida, es merecedor de muerte. Una de las experiencias más difíciles y más dolorosas que alguien puede pasar es la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido. Los que han perdido aquí a sus madres, a sus padres, saben lo doloroso que es. Lo doloroso que es el no tener con uno en esos días especiales a esa persona que tanto uno amaba. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué te llevaste a mi mamá? Porque el día que ella murió, nació su primer nieto. El día que ella murió, nació su primer nieto. Hoy creo que son 18 nietos que tiene. No contando los bisnietos, porque siguen naciendo. Nosotros creemos en esa palabra, en esa orden de multiplicados y llenar la tierra. Pero ella no pudo disfrutar ni de uno. Yo tengo 2 y yo estoy loco con los míos.
Y los que tienen nietos saben qué rico es cuando llega ese chamaco, esa chamaca, a la casa. Y lo primero que dice es, ¡papá! No dice mamá, no dice nana, dice, ¡papá! Ah, y ya está el abuelo pendiente esperando allá escondido para asustar al muchacho. ¡Eh! Y para abrazarlo, y para pellizcarlo, y para tirarlo para arriba. Es una dulzura. ¿Sabe por qué es una dulzura? Porque usted los amamanta. Y después se van para la casa con la mamá. Allá a hacerle pocas vergüenzas a la mamá. Y le rompen la cabeza a mami. Y le rompen la cabeza a papi. Y está tu mamá, la mamá a medianoche. Papi, oye, habla con fulanito porque no me hace caso. Eso es problema tuyo. Yo te crié a ti, tú críalo a él. Pero qué sabroso es el poder uno compartir con gente que uno ama. Pero qué doloroso es el uno querer compartir con alguien y esa persona ya no está ahí. Muchas veces nosotros matamos a la gente. Oiga bien claro esto. Muchas veces nosotros matamos a la gente. Gente que se sientan a nuestro lado en la iglesia. Gente que comparten con nosotros dentro de la congregación. Nosotros los asesinamos. Terminamos con ellos. Y lo peor de todo es que lo hacemos con premeditación y alevosía. Lo hacemos con ensañamiento, sabiendo que le estamos haciendo un daño. Ahí no hay justicia. Ahí no hay hermandad. Ahí no hay amor. Y la orden es, no cometerás asesinato. Ama a tu prójimo, ama a tu hermano. No seas una piedra de tropiezo para él. Hermano, yo reconozco que en las iglesias, y no voy a excluir esta, en las iglesias muchas veces la gente se hiere. La gente es lastimada, la gente es marcada. Por líderes, por pastores, por asistentes, por diáconos, por ujieres. Y por personas que están en autoridad. Hay mucha gente que están fuera de la iglesia y usted va a predicarles el evangelio. Pues sí, yo un tiempo fui de eso. Pero tenía un pastor que era un irresponsable. Él estaba solamente ahí por el dinero. Era un asalariado. No le importaba nada. O tenía un diácono que todo el tiempo estaba en contra de los hijos míos. Y todo el tiempo señalando a mis hijos. Todo el tiempo haciendo así, todo el tiempo haciendo allá. Y eso creó una ¿qué? Una fricción, creó una herida en esa persona. Que es lo que el enemigo usa. Lamentablemente es lo que el enemigo usa, lo que el vengador usa para matarte y para destruir. Y yo entiendo eso. Entonces nosotros tenemos que ser un hospital, una casa de refugio donde la gente venga herida, huyéndole por un pecado que cometió en el mundo allá, que venga aquí a recibir sanidad, a recibir justicia, a recibir perdón, a recibir el cariño. Por eso si, aleluya, en alguna manera yo le he marcado a usted, le he hecho un daño a usted en esta mañana, yo le pido perdón a usted. Y usted no oye muchos pastores pidiendo perdón del púlpito. Usted no lo oye. Y yo sinceramente se lo digo, si yo le he ofendido, si yo le he marcado, si hay algo que yo he hecho que le ha afectado a usted, y los que me están viendo, tal vez hay alguien que me está viendo que venía un tiempo a la iglesia y ya no viene a la congregación, ya no se congrega con nosotros. Si yo he hecho algo, venga donde mí. Con sinceridad yo le voy a perdonar. Porque si yo no lo perdono a usted, ¿sabe qué dice la Biblia? Que Dios no perdona mis pecados. Y yo quiero que mis pecados sean perdonados. No es porque sean muchos. ¿Ok? Pero siempre fallamos, siempre cometemos errores. Por lo tanto, el sexto mandamiento dice, ¿qué dice? No cometerás asesinato, no asesinarás. ¿Ok? Entonces, haga la corrección en su Biblia y haga la corrección en su cerebro. Para que usted entienda que hay una diferencia entre matar y asesinar. ¿Se puede poner en pie conmigo?